Buenas tardes, les doy la bienvenida a un nuevo martes en el museo. Continuamos con la segunda de las conferencias del ciclo dedicado a Joaquín Sorolla, centenario de un pintor. Esta tarde tengo el placer de presentarles a Javier Novo González. Es licenciado en Historia del Arte y doctorando por la Universidad del País Vasco. Desde 2001 desarrolla su actividad profesional en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, donde ha sido jefe del Departamento de Colecciones entre 2009 y 2019. Y a partir de ese momento, hasta la actualidad es el coordinador de conservación e investigación, siendo una figura destacada del organigrama de la institución. Sus investigaciones se centran en el arte del siglo XIX y principios del siglo XX. Tal es así que ha sido comisario de un gran número de exposiciones temporales en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, entre ellas señalo solamente algunas. En 2006 comisarió las exposiciones de los pintores Zamacois y Fortuny. En 2019, la de Zuloaga, 1870-1945, que fue la primera gran exposición retrospectiva que se hizo del pintor vasco Ignacio Zuloaga. Y siendo Javier Novo, pues uno de los máximos especialistas sobre este pintor. En 2020 comisarió obras maestras de la colección Valdés, donde se expusieron obras pertenecientes a esta colección bilbaína y, bueno, pues abarcando una extensa cronología desde el arte de la Edad Media hasta el siglo XX. Y en 2021 comisarió Luis Paret en Bilbao, Arte Sacro y Profano, donde se reflejó la estancia de Luis Paret en Bilbao, que fue el argumento central de la exposición. Y el pasado 8 de noviembre, la semana pasada, presentaron en las salas del museo una nueva adquisición. Se trata de una pintura academicista francesa del siglo XIX que fue adquirida por el legado de Begoña María Azcue y se trata de un cuadro del pintor francés Bouguereau, que se titula El voto en Saint-Doré. Javier Novo pues, fue la persona que estudió e investigó dicha obra. Por último, reseñar que ha realizado numerosas colaboraciones escritas para diferentes publicaciones, tanto artículos como monografías de catálogos, centrando la mayor parte de su trabajo en la historia del arte en España y en el País Vasco durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Bien, la conferencia de esta tarde lleva como título Sorolla y el País Vasco, donde nos hablará, entre otras cosas, de las estancias del artista en tierras vascas, y donde Javier Novo pues, es una persona bien conocedora del tema que va a tratar. Antes de pasarle la palabra, decirles, bueno, que por favor silencien sus teléfonos móviles y como ya saben, las conferencias se graban y a partir de mañana se pueden visualizar en el canal YouTube y en la página web de la asociación, que es www.amigosdelmuseo.es. Les agradecemos su asistencia y nada más. Javier, cuando quieras y bienvenido al Museo de Albacete. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias. Lo primero de todo, agradecer al Museo de Albacete su acogida. Para mí es un honor y un placer estar hoy aquí y poder hacerlo con la obra de Sorolla, que bueno, es una personalidad que siempre concita mucha expectación porque realmente su labor y su biografía es muy excitante. Y también agradecer al Museo Sorolla su invitación en este conjunto ciclo de conferencias sobre el pintor valenciano que, como bien saben, se realiza con motivo del centenario de su fallecimiento. No sabía muy bien cómo empezar porque la biografía y el corpus artístico de Sorolla es muy amplio, es muy poliédrico, pero a fin de cuentas, qué mejor que empezar por el final, ¿no? En este caso, la presentación que hicimos en el Museo de Bellas Artes hace no mucho para conmemorar este centenario, que siendo un tema, el de Sorolla y el País Vasco, era como una especie de corolario, ¿no? a toda esta aventura. Como hemos celebrado el centenario con una pequeña presentación de una gran obra que estaba realizada en Zarauz, que luego hablaremos en detalle de ella, y complementada con otras pequeñas piezas, tanto dibujos como bocetos, que nos permitían entender un poco la manera de trabajar del pintor y también toda esa versatilidad en formatos, en técnicas y en soportes.
Este es el resultado, ya se clausuró hace bien poco, también su presencia en el País Vasco ha estado en San Sebastián, en una pequeña exposición de Sorolla también en San Sebastián, comisariada por Acacia Sánchez, el Museo Sorolla, y esto nos sirve como paréntesis para retrotraernos al primer momento en el que Sorolla pisa el País Vasco. No lo hará de manera física, sino que presentará una obra suya en la exposición provincial de Bilbao, de 1894, que es una especie de antesala de un gran ciclo de exposiciones que se van a dar en Bilbao y que van a colocar a Bilbao y a su provincia en un ángulo de un triángulo formado entre Madrid, Barcelona y desde entonces Bilbao, de modernidad y de centro cultural activo. El caso de Madrid es histórico, competía a distancia con Roma y con París, que en el siglo XIX se había hecho absolutamente merecedora del protagonismo artístico. Y el caso de Barcelona y de Bilbao viene acompañado por un crecimiento económico, industrial y favorecido, ¿no? ese comercio y esa riqueza con el paso fronterizo con Francia. Esto va a ser una pieza clave para la presencia de muchos artistas que no solamente van a pasar por la región, sino también se van a acabar instalando, y siempre dentro de un aura de modernidad. En esta exposición del año 94, Sorolla presenta 3 obras: El beso de la reliquia, El mamón y un retrato. El beso de la reliquia, como pueden ver en pantalla, una foto inédita hasta la fecha, acaba siendo no solamente premiada con primera medalla, sino también incorporada a los fondos de la Diputación del Ayuntamiento y posteriormente cedida, cuando ya se gesta el Museo de Bellas Artes, a su colección permanente. Era una obra que venía de ser premiada en París, de ser premiada en Viena, que colocaba ya y que ejemplifica muy bien el éxito que estaba teniendo Sorolla, ¿no? Un primer Sorolla, creo que con Luis Alberto ya se pudo hablar de orígenes, ¿no? Aunque no llega todavía a su estancia romana, en el que ya está apuntalando una fama y una fortuna artística. Es el menos Sorolla que uno se puede imaginar, porque estamos hablando de una figura que en el imaginario popular pues tiene las velas, tiene los blancos, tiene la luz, tiene los exteriores, y aquí en cambio lo que encontramos es un interior, una iglesia, negros, ¿no? Digamos, facetas desconocidas que también el Museo Sorolla y también Luis Alberto han revisado con esa exposición de Tormento y Devoción, y que nos muestran ese trabajo, ese buen trabajo que se está haciendo en el Museo Sorolla de mostrar un artista absolutamente poliédrico, ¿no? Muy versátil y con una trayectoria muy consecuente en todos los momentos. La otra obra que tienen en pantalla es el mamón, que es un bebé lactando en una familia segoviana. Recoge la herencia de la que venía Sorolla, de la que vamos a hablar brevemente, que es su estancia romana y su formación en ese posfortunismo, que en este caso a lo mejor había filtrado Jiménez Aranda, de quien en 1894, fecha en la que se produce la exposición en Bilbao, Sorolla recoge el estudio madrileño en el Paseo de la Alhambra. Ese estudio madrileño, que había sido de Jiménez Aranda, que luego pasa a ser Sorolla, también Sorolla se hace cargo de algunos de sus discípulos, y ya vamos a ver un poco la influencia en el entorno del País Vasco con artistas como Álvaro Alcalá Galiano, que se forma en su taller y que evidentemente sigue la estela de Jiménez Aranda, la línea, en las escenas, en la composición, y por supuesto también debió de conocer de primera mano la obra de Sorolla, porque hace una réplica que presenta poco después en la exposición de Barcelona. Ese periodo de la precisión del dibujo, ¿no? O sea, de un color muy característico de un siglo, entra un poco en sintonía, digamos, se tiene que complementar también con otra faceta que irá desarrollando Sorolla y que tiene que ver con la tercera obra que presenta en 1894 en la exposición de Bilbao. Concretamente es el retrato de un arquitecto vizcaíno, nacido en Balmaseda, Félix de la Torre y Eguía. Lamento la calidad de la imagen porque no la tenemos en mejor resolución. Tenemos una fotografía de archivo del propio Museo Sorolla, en el que además se conserva una preciosa imagen fotográfica de Sorolla pintando un retrato, y al fondo se ve cómo está inconcluso ese retrato de Félix de la Torre, y al pie, aunque no sé si se acaba de ver en pantalla, está el cuadro del mamón.
Como les decía, es un periodo en el que Sorolla está trabajando los interiores de iglesias valencianas, de ese mundo costumbrista levantino. El Museo de Bellas Artes de Bilbao atesora otra obra, ¿no? La presencia de Sorolla del País Vasco es muy amplia, no me voy a detener en todos esos periféricos, pero sí de vez en cuando hacer un guiño, como algunas obras están presentes en nuestras colecciones públicas. Y todo este universo de interiores de iglesia que se dará en 1890 tiene un preámbulo que está anidado en los grandes maestros, que son los que marcan tendencia, y como comentaba Pascual en su introducción, tiene a figuras como la de William Adolphe Bouguereau, una de los estandartes, ¿no?, de esa regeneración o generación de un tipo de obra, ¿no?, que huye de la pintura de historia y que se centra en la vida costumbrista o de actualidad, ¿no?, sin ser un rasgo realista courbetiano. Sí, Bouguereau intenta hacer esos interiores de iglesias más académicos que irán evolucionando, transitando, pasando por figuras como la de Sorolla y terminarán en una vertiente un poco débil, a mi entender, un género que se llama el monaguillismo a finales del siglo XX, en escenas anecdóticas en las que ocurren circunstancias, ¿no?, de cierta vis cómicas, como con monaguillos que roban una copa de vino, que fuman cigarros, etcétera, y que, bueno, estaba de actualidad, hasta el punto que también esa obra de Alejandro Ferrán que tienen en pantalla se presentó junto con la de Sorolla en Bilbao en el año 94 y fue adquirida por el museo. También en esa exposición del año 94, que insisto, es bastante relevante desde el punto de vista de hacia dónde quiere ir la ciudad, hacia dónde quiere ir el arte en el País Vasco, también se presenta una obra de José Echena. Ahí vamos a ver que es un corte fundamentalmente académico. Echena es una figura que acaba haciendo un tipo de obra al aire libre, sin ser plenarista, sino que ha evolucionado desde un discurso más académico y acaba haciendo apuntes del exterior y realizándolos en su mayoría dentro del estudio. Aquí vemos un poco, en 4 pinceladas, lo que va a ser la trayectoria de estos pintores de segunda generación. Por un lado, los que ya buscan un costumbrismo, pero que vienen de una pintura religiosa, es el caso de Echena, que había conseguido con esta obra que tiene en pantalla la primera medalla en el Salón del 84, con este Calvario, que está desaparecida, pero había versiones, se comercializó, porque todos estos artistas buscaban, por un lado, la parte oficial, ¿no?, los grandes formatos, pintura de historia, estaba en el máximo, había una jerarquía de géneros, el mayor rango lo tenía la pintura de historia, y las adquisiciones eran absolutamente oficiales, pero luego también había una mercadotecnia que provocaba una comercialización de versiones, de réplicas, de imágenes fotográficas. Sorolla no es ajeno a esto, de hecho una de sus mayores frustraciones se producirá en el año 87 con el entierro de Cristo, que es una obra de casi 6 metros, que buscaba, ¿no?, con la que buscaba epatar y lograr su prestigio, por lo menos a nivel nacional. Pero Echena también se interesará por disciplinas como la pintura orientalista, o en otros artistas será la antigua Grecia o Roma, escenas que se verá también la producción de Sorolla, ¿no?, ambientadas o en tiempos pasados o en lugares lejanos. ¿Por qué he puesto la figura de Echena? Porque nos enlaza, y lo hago a través de esta paleta dedicada al escultor vizcaíno Adolfo Areizaga. En uno de sus tránsitos por París está decorada, en el momento de su partida, hace un segundo viaje a Roma, y al abandonar la ciudad eterna le hacen, ¿no?, ese rasgo de camaradería que todavía existirá hasta mediados del siglo XX, ¿no?, la colonia de artistas españoles cogen una paleta y la decoran. Y allí van a estar José Echena, que era una de las figuras que llevaba más tiempo en la capital romana, era un pope, en cierta manera todo el mundo acudía hacia él o hacia su hermano, que tenía un establecimiento en Roma. También está dedicado por Ulpiano Checa, los hermanos Salinas, José Villegas, Enrique Serra, ahí se ve la participación en un paisaje, y además estará Joaquín Sorolla, que forma parte de ese colectivo, y varios artistas vascos, entre ellos Anselmo Guinea, José Echena, ya mencionado, y José Salís.
¿Quiénes son estas figuras que van a estar rondando a Sorolla y que en cierta manera, me voy a tomar la licencia en este entorno, van a hacer pensar en Sorolla de una manera un poco más moderna, sin ser ellos de momento estrictamente modernos? Vamos a hacer un pequeño repaso. El primero de ellos es Anselmo Guinea, un pintor bilbaíno que acude a Roma y hace en los años 80 la típica pintura costumbrista de gran formato, como es este Recuerdos de Capri, en la que una chochara está bailando una tarantela, un gran formato, casi 3 metros, pero que en su trasiego y en su retorno a Bilbao y con la modernidad que se está viviendo en la capital vizcaína, decide pasar varias veces por París. Al pasar por París, ¿qué es lo que vamos a ver? Que la exposición de 1894, junto al Beso de la Reliquia de Sorolla, vamos a encontrar la sirga o la primavera. La sirga, concretamente, para algunos de ustedes que no estén familiarizados, era la manera más barata de transportar un gabarrón lleno de mineral por una ría, como la de Bilbao, que no tiene flujo, por eso es una ría. Entonces, para transportarla era más barato que utilizar animales, utilizar mujeres, ¿no?, que se ataban una cuerda y subían la carga arriba. Claro, en este entorno, ¿no?, de realidades sociales, en las ciudades internacionales, las grandes capitales como París, está claro que la industrialización está generando un arrabalismo, no solamente en pintura, sino también en literatura. Hay un universo de los de clase, de esas personas marginales y marginadas, y bueno, yo creo que se puede armonizar muy bien con obras que está haciendo Sorolla en estos momentos, como es Trata de Blancas, ¿no?, y alguna otra Margarita y algunas otras obras de ese realismo social, pero que en el caso de Guinea y de otros autores vascos, la paleta y la manera de acercarlo, ¿no?, artística y estéticamente, va a ser, ¿no?, heredado de una especie de modernidad parisina. Ahí vemos una obra en la avenida de Clichy, de Guinea, en el año 92, y aquí un Sorolla dedicado a Guinea, ¿no?, con motivo de ciertos amigos comunes, como es Alejandro Anitua. En el tema del paisaje, cuando Guinea en el año 81 está haciendo Baquio, está haciendo de una manera directa. Es fácil entender la amistad de Sorolla hacia un perfil como el de Anselmo Guinea. Tiene la misma manera de enfocar el paisaje. Estamos hablando de 1881, ¿no? El Beso de la Reliquia lo voy a utilizar un poco como ese 1894, lo voy a utilizar un poco como 93 es la obra, 94 su presentación, como eje vertebrador. ¿Qué está ocurriendo en ese 1894? Hay otros artistas que están acercándose al País Vasco. Este es el caso de Renoir, esta obra que tienen pantallas de 1894, es impresionismo, es Fuenterrabía, desde el lado de Francia, desde Hendaya. Nos está ya situando en esa paradoja incómoda, ¿no?, que tiene la historia del arte, sino los estilos no se suceden, sino que cohabitan, y vamos a entender que se puede ser moderno sin ser vanguardista, y se puede ser moderno siendo figurativo, y se puede ser moderno siendo, ¿no?, desfragmentando la factura de las obras. ¿Quién va a ser el verdadero pintor impresionista? En 1894 tenemos a Darío de Regoyos. Darío de Regoyos es una figura, es asturiano, llega al País Vasco, ahí va a arraigarse. De hecho, en 1894 se asienta definitivamente en Bilbao, pero lo hace después de haber estado en Bruselas, fundamentalmente, haber pasado por París en la década de los 80 y haber estado con todos los pintores impresionistas y habiéndose relacionado de primera mano. Aquí se ve una bella vista de San Sebastián que nos permite entender, ¿no?, esa manera de conjugar el impresionismo, que para Regoyos es muy importante, con el movimiento o la luz, en este caso el mar, como incide la luz de un atardecer o de un amanecer. Esto es lo que tenemos en ese preciso momento de 1894, pero brevemente, mientras vemos ahí a Sorolla que posa su caballete en el muelle de Zarauz en 1910, hubo otro artista foráneo que lo hizo por primera vez, porque la trascendencia en el País Vasco a nivel artístico es nula, es una provincia dedicada fundamentalmente a la ingeniería, vamos a resumirlo en términos absolutos, y deja muy poco margen a las artes plásticas. El primero que lo hace es Luis Paret, estricto coetáneo de Goya, que llega en 1780 a Bilbao con una serie de vicisitudes,
y nos va a dejar las primeras imágenes estrictamente modernas de localidades costeras, y lo hace en un entorno de la Ilustración, finales del siglo XVIII, y ese encargo de recoger la grandeza de los puertos españoles, empezando por los del País Vasco. Al final va a ser una... ¿no? Les invito a que lean un poco las vicisitudes de Paret y sobre el encargo de los puertos del mar Cantábrico, porque realmente, aparte de ser bellísimos, están plagadas de anécdotas. Será un proyecto interrumpido, pero que nos ha dejado algunas imágenes del País Vasco únicas y que son muy conocidas, y les invito a la próxima vez que vean, en estos tiempos tan revueltos, cuando vean las imágenes del Palacio de la Zarzuela, las dos imágenes que hay detrás son dos vistas de Luis Paret, una del puerto de Pasajes y el otro de San Sebastián. Y también brevemente quería presentarles que, así como Paret tuvo que moverse por todo ese litoral y esa orografía, que además tanto desde Galicia hasta el País Vasco pues es bastante tortuosa, para que nos situemos los espacios en los que se va a mover Sorolla. Y utilizo una carta de 1912 en la que, seguramente motivado por el encargo que le ha hecho Huntington de las visiones de España, atesora, pide a José María Rue, creo que recordar el nombre, una serie de postales, ¿no? Entonces, postales de localidades fundamentalmente guipuzcoanas. Y voy situándolos en pantalla para que entiendan, a aquellas personas que no conozcan el País Vasco, Irún, y por un lado Fuenterrabía, en su paso fronterizo inmediato con Francia, desde Fuenterrabía, de Hondarribia o Yarbi, se ve Endaya, esos están al lado, Zarauz, tenemos Guetaria, puestos costeros, Zumaya, bueno, pues una serie de lugares, Lekeitio, y luego Bermeo, Eibar. Bueno, me he dejado también Guernica, Durango, porque también sabemos que Sorolla estuvo visitándolos, pero van a ser algunos de las, ¿no? Pues les veo ahí los puntos para que se vayan situando, y ha sido normalmente las grandes capitales o los litorales los que han ido generando atención, ¿no? Desde estas visiones de Pere Villamil o Grollez, absolutamente de Ilustración. Ya más tardíamente son muy escasos los nombres y siempre son como de carácter topográfico, como es Juan Ángel Sáez para el pintor de las ciudades, que se le llamaba, pintor de la ciudad de Vitoria, y será hasta el advenimiento de Carlos de Aes, que es el gran profeta del paisaje en España, renovará la disciplina del paisaje en Madrid, y todos sus discípulos serán, en su gran mayoría, sobresalientes representantes del paisaje. En el caso de Aes, además, promulgó en la década de los 70 excursiones y salidas que permitieran tomar del natural algunos apuntes que luego o eran definitivos o se ampliaban en el estudio. En el caso del País Vasco, su presencia en Lekeitio, en Irún, ¿no? Hay numerosos enclaves en los que va a estar presente. Es un renovador del paisaje. Estamos haciendo aquí una línea muy generalista y muy rápida para entender un poco cómo se está moviendo a través de estas presencias en el País Vasco, cómo se mueve el género. Ahí vemos a Jaime Morera o vemos perdón, a Tomás Campuzano haciendo imágenes, discípulos de Carlos de Aes. Luego, dentro de la beta del fortunismo, tendremos también a Martín Rico, uno de los grandes pintores paisajistas del siglo XIX, ligado a ese gusto burgués, por así decirlo. Se acerca hasta el Bidasoa, siendo uno de los primeros que pinta la desembocadura del Bidasoa, que va a ser un lugar a final del siglo XIX donde se van a concitar una serie de pintores, entre ellos Sorolla, y luego casos más aislados, como el del pintor filipino Juan Luna, y extranjeros en fechas tan tempranas como 1907, o el caso de Odilon Redón a finales del siglo, desde 1860 hasta en 3 ocasiones, en el 78 y 1900 en Fuenterrabía. Y luego ya hay localidades como Lekeitio, que también, como otras localidades de Guipúzcoa, también tendrá un reclamo por la presencia. Son casi localidades reales. En los veranos las realezas lo pasan en Lekeitio, lo pasan en Zarao, lo pasan en San Sebastián, y bueno, se convierten en enclaves y mecas para ir a pintar. Es el caso de Diego Rivera, muralista mexicano y esposo de Frida Kahlo, que era discípulo de Eduardo Chicharro. Cada vez Chicharro era discípulo de Sorolla, y nos dejan vistas, pero de interior. Y ya para acabar esta primera parte, simplemente reseñar el único pintor nacido en el País Vasco que se dedicó al paisaje, y lo hizo de manera muy exigua. De hecho, esas pareja de pinturas que ven en pantalla son las primeras que hay del litoral vasco desde que pintara Paret, hecha, bueno, y sin estar hecho casi por un vizcaíno. Se dedicará hasta el fin de su día medianamente en el paisaje, y será fundamentalmente en el retrato donde desarrolla Juan de Barroeta su labor.
En este contexto, la presencia de Sorolla es única porque nos va a dejar una galería de imágenes sin precedentes de algunas de las principales localidades del País Vasco. Pero antes de llegar a Sorolla, y les pido un poco de paciencia, me parece importante medirle con artistas de su época en el mismo entorno. Este es el caso de Darío de Regoyos, el que veían en pantalla pintando, por supuesto, a plein air, ¿no? Perdón. Lo que quería mostrarles aquí es que mientras en 1894 Sorolla, que está en Madrid, envía su obra a Bilbao, Regoyos se encuentra en Valencia pintando una sequía. Bueno, hace una serie de bocetos y lo hace en el más puro estilo impresionista. Lo hará desde la década de los 80, que conocerá a toda una serie de artistas belgas y parisinos, entre ellos Seurat, con el que llegó a tener una amistad, o Degas o Pissarro, hasta el punto que, como ven esta obra en pantalla, quizá menos impresionista, por esas formas más blandas, la presenta en el Salón de los Independientes del año 94. Y en el año 94, que es la fecha en la que está Sorolla exponiendo en Bilbao, Camille Pissarro se pasa por la exposición, le alaba sus obras y acaba haciéndose con este cuadro que tienen en pantalla. Esto da a entender la dimensión de Regoyos, que aunque en su fortuna crítica no fue muy buena en España, sí internacionalmente fue muy aplaudido. Y simplemente en ese entorno, en 1893, por ejemplo, es el único artista que está haciendo pintura puntillista. De hecho, lo abandona porque le dice a Octave Maus, a un crítico belga, que es muy costoso, que lleva mucho tiempo hacer los cuadros con, ¿no?, cada punto. El caso es que, aunque su breve paso por la pintura puntillista nos ha dejado grandes obras, pero poca cantidad, Seurat sí lo incluyó entre sus artistas, entre su playa de artistas de pintores puntillistas, hasta el punto que incluso el propio Seurat le dejó un boceto de una tarde en la Gran Jaté para la colección del pintor. Regoyos se interesará por los efectos de los deshielos, del sesgo de la lluvia, bueno, todos esos parámetros impresionistas, esa última luz del atardecer, ¿no?, que cambiaría el paisaje, porque hay un fenómeno un axioma, por así decirlo, del que Regoyos es, yo creo que un buen ejemplo, que no era necesario cambiar de lugar para cambiar de paisaje, ¿no? Este es el caso de los fuegos artificiales en Alderdieder, en San Sebastián, ya en 1900. Paralelo a Regoyos hay otra figura poco conocida, otro bilbaíno, bueno, el caso de Regoyos bilbaíno de adopción, el caso de Adolfo Guiar, pintor nacido en Bilbao, que lo que nos va a dejar es una producción también muy cercana o íntimamente impresionista. Guiar, que había nacido pocos años antes que Sorolla, también en la década de los 80 se va a ir a París, y en París va a conocer la modernidad en términos de luz y de pincelada, y para el año 94, cuando estamos viendo la exposición en Bilbao, tenemos a Guiar pintando, esta foto es del año 94, pintando este cuadro. Irá evolucionando, nunca se dejará de escapar de la línea muy degasiana, al que admiraba, como admiraba a Bastien Lepage, y vemos también ese tratamiento de los temas, ¿no? Por un lado, mientras en el año 93 el interior, esa formación más académica, más romana, que tiene Sorolla, y esa formación parisina, ¿no? En este caso es una familia que va a ir a hacer una promesa, a hacer un voto ahí están los cirios echados, cubiertos con un velo. Es una especie de antesala de lo que se va a producir luego en la iglesia, pero el tratamiento lumínico y de temperatura de color no puede ser más diferente. Hay que atribuirle a Guiar la plena entrada del impresionismo en España, junto con Regoyos y concretamente con esa figura de la derecha, el aldeano de Bacchio, pintado. Es importante que nos situemos. Está pintado en 1888, o sea, ha estado en la década de los 80, el impresionismo, digamos, como movimiento surge en el año 1874, cuando expone en el atelier de Nadar, por lo cual estamos hablando de figuras muy relevantes para ese movimiento que siempre se ha dicho que en España no ha existido o que apenas tiene representantes. La realidad es que los hubo circunscritos a ese paso fronterizo, digamos, con Francia por Irún. Aquí vemos la obra de
de guiar, muy influenciado de la estampa japonesa, de los ukiyo-e, de la coleccionista y de la figura de Bastián de Paz, que también debió de impresionar profundamente a Sorolla cuando en el año 85, en una escapada que hace, una de las primeras visitas que hace Sorolla a Roma, puede ver la exposición del pintor recientemente fallecido. Y luego otros artistas como Manuel Losada, Pablo Uranga, que en la década de los 90, incluso Ignacio Zuloaga, aunque él luego renegaría toda su vida, se dedicarían al impresionismo. De hecho, en el año 1891, Losada y Zuloaga celebran una exposición de pintura impresionista en Bilbao. Entonces estamos hablando que la revolución del color, del movimiento, del paisaje, es un caldo de cultivo que en el País Vasco está muy presente, incluso en los nobles, en artistas más jóvenes, que en sus primeras obras están haciendo ese tratamiento absolutamente moderno. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en el caso de Sorolla? Pues Sorolla tiene una formación, como apuntó perfectamente Luis Alberto, entre Valencia y Madrid, luego se da el paso al año 85 a Roma. En Roma, digamos, está la tutela de las viejas glorias, como Francisco Pradilla, por ahí estará también José Villegas, y bueno, y se moverá con todo ese universo, ¿no?, de artistas más o menos académicos. Pero la realidad es que esos artistas vascos que están orbitando en torno a su figura pueden haber sido un buen acicate para que a la hora de hacer una evolución o una asimilación de nuevos postulados le resultara más sencillo. No voy a intentar decir que le formaron o que le invitaron o que le enseñaron, para nada, simplemente que, bueno, tener a veces buenos compañeros de viaje permite que las cosas, ¿no?, se desarrollen más fácilmente. El caso de la presencia de Sorolla en el País Vasco está atestiguada inicialmente por lo que les venía diciendo, ese paso fronterizo, ¿no?, en esos viajes que hace a París. Él expone en 1890, donde consigue un gran éxito en París. Luego lo hará con el Boulevard, con una imagen de los Boulevard, perdón, en Madrid, una imagen hecha en París. En los 90, en los numerosos tránsitos que va a hacer el artista, siempre va a ir acompañado de un cuaderno de viaje, de un blog de apuntes, de cartones, que nos va a dejar, bueno, al final de la conferencia absolutamente extasiados, porque las cifras que llega a producir, como le pasaba a Fortuny, que eran artistas que estaban trabajando constantemente. De hecho, cuando no le apetecía pintar, incluso trabajaba con la vista, ¿no?, pintaba con la vista. Esto ya demuestra que es un artista infatigable. Su primera presencia en el País Vasco se produce en 1889, lo sabemos por una serie de apuntes, y lo hace en un contexto muy determinado, y es la transformación que viene sufriendo la ciudad de San Sebastián, ¿no? Hay una política, hay una estrategia municipal para encaminar la ciudad hacia una ciudad de servicio, de ocio y de placer. Se han derribado las murallas medievales y, bueno, se van haciendo una serie de medidas que van a provocar que sea, bueno, como otras grandes ciudades, un atractivo de baños de mar, de corridas de toros. Llegará a tener la cuarta plaza de toros más grande de España, se va a hacer un casino en 1887, se van a dar una serie de circunstancias favorables que, además de esos artistas que están, o esas figuras que están de paso, también va a ser un reclamo absolutamente turístico sin precedentes en el país. De hecho, desde que Isabel II, ya por 1845, tomara la ciudad de San Sebastián como enclave veraniego, y sobre todo la reina regente María Cristina lo hiciera en la década de los 80, se había llegado a hablar de una segunda capital. Se habría hablado de un Madrid corregido y aumentado, ¿no?, que era la ciudad de San Sebastián. El caso de Fuenterrabía, una bella ciudad costera, lo será estratégicamente por su paso fronterizo, y de aquí tenemos una de las primeras obras de 1890 en esa estela estética fortuniana. No son muchas las obras que se conservan de estos primeros apuntes. Lo que sí es seguro es que debió de producir un número reducido, pero bastante útil. Les intercalo algunas imágenes de promoción de la ciudad para que vean lo vivificante que era San Sebastián en aquel momento. Aquí, por ejemplo, vemos uno de los apuntes que había utilizado posiblemente, que había realizado posiblemente con su paso por San Sebastián. Lo utiliza para una publicación, para la Ilustración española y americana,
en el que se pone o se materializa el día de regatas. Las regatas en San Sebastián son 2 fines de semana, el mes de septiembre. Y bueno, es el mes de septiembre porque, entre otros motivos, en esa estrategia municipal lo que se hace es estirar el verano y tener todo el verano y el otoño lleno de hitos y de acontecimientos, ¿no?, como reclamos turísticos y de ocio. Y aquí lo que vemos es el éxito de Luis Carril, que es un regatista muy famoso, y entre otros apuntes vemos los del barrio del Puerto Viejo, el barrio de la Jarana. Es muy llamativo cómo, y esta es la influencia quizá de la estética de Fortuny o de los Macchiaioli, como a pesar de que las obras que presentan en el salón son de pincelada aprieta, muy figurativa, con una luz muy estudiada y muy corregida, todos sus apuntes, que vistos desde una óptica moderna, luego los valida casi como obras conclusas, están hechos con una majestuosidad del movimiento, ¿no?, con una impresión muy rápida, con una esencialidad a la hora de captar los rasgos principales, no solamente de los gestos y de las figuras, sino también de la incidencia de la luz, que provoca que detrás de ese artista que está concurriendo a salones oficiales, el de París, además al que acude es el más oficial de todos los salones, o la exposición nacional, que lo hace yo creo que por una cuestión de herencia, él tiene una beta absolutamente moderna. Durante todos estos viajes que se van a producir ya a partir de la década, en el siglo XX, lo hará en varias fases. Sabemos de la presencia de Sorolla en San Sebastián a finales del siglo XIX, principios del XX, 1899 y 1900, donde deja unos 20 apuntes, pero también irá acompañado en todo momento de una serie de álbumes donde saca apuntes. En este caso, la terraza del casino es el actual ayuntamiento. Si conocen la ciudad de San Sebastián, al fondo se ve la playa de la Concha, y irá tomando apuntes de todos los elementos destacables y destacados de la ciudad, tanto del mobiliario urbano como nuevamente la terraza del casino, que era un enclave, ¿no?, y una zona de absoluto cosmopolitismo. Esto es importante, ¿no? Surge en el siglo XIX el concepto del confort, el concepto de la burguesía, el concepto de lo cosmopolita, de la elegancia, ¿no?, que luego, digamos, tiene su cúspide en los años 20. Los baños van a estar presentes en todo momento, los baños de mar como terapia, ¿no?, y como elemento casi de sanidad, de salubridad y de higiene, están muy extendidos. Hay una evolución, ¿no?, en diferentes localidades sobre el grado de los baños de mar, y bueno, también la estética, la iconografía y cómo había que... No era un elemento esporádico, era una zona de consumo social. Eran citas populares como podía ser la Zarzuela o la Plaza de Toros. A la playa no solamente uno se iba a bañar, sino también se iba a mirar y a ser visto, y había todo un universo. Y les pongo una imagen que recientemente los compañeros del Cursal han hecho una fantástica exposición sobre la moda en San Sebastián. Esta ya es una foto de los años 20, bueno, todavía en vida de Sorolla, y ya con otros bañadores no tan un poco más recogidos, en el que aparece la figura del bañador, ¿no?, que introduce a las bañistas a la playa. Este universo evidentemente tiene que encandilar, tiene que seducir. Estamos hablando de figuras cultas que además viven de su trabajo, porque aunque lo abordemos desde el punto de vista estético, al final el arte para Sorolla, como para toda su generación, tiene unos fines absolutamente nutricios. O sea, tiene que vivir, tiene que trabajar para comer, y hacerlo en un entorno cosmopolita provoca una serie de relaciones, una serie de encargos y una serie de un bienestar que le puede favorecer otros proyectos futuros. En este universo habrá una figura que no sé si la recordarán, la he mencionado anteriormente, que es uno de los que firma la paleta que le dan a Areizaga, que es José Salís, que es un pintor, aunque nacido en Santoña, vive en Irún, al que retrata en 1901. Ya nos da una pista de la relación no solo de camaradería, sino también de artística, sino también de amistad personal, y que bueno, es uno de esos artistas que se había formado en el mundo del paisaje, se había formado con Carlos de Aes en esa renovación. Su especialidad eran las marinas, pero para finales del siglo XIX ya había evolucionado hacia una pintura más plenarista. Incluso se había dedicado
dedicado al grabado, y era un activo junto con su amigo Antonio de Aramburu, también amigo de Sorolla en Roma, de hecho muy amigo porque Aramburu tenía grandes recursos económicos y bueno, no necesitaba pintar para vivir, y entre otras, bueno, está recogida en algunas biografías como Aramburu le ayudaba, también le pudo ayudar en alguna ocasión a Sorolla. Aquí se ven a los artistas trabajando en directo y no es difícil entender que Sorolla, en ese entorno de amigos, pues San Sebastián, más allá de su cosmopolitismo y de su elegancia y de su, digamos, atractivo como ciudad que concita, ¿no?, lo internacional y lo cosmopolita también con lo puro y con todo lo que es una esencia, ¿no?, de los pueblos, y en este caso pues desde los arranchales hasta las tabernas, sobre todo el barrio La Jarana, el Puerto Viejo, será un espacio muy atractivo para pintar. Sus obras, evidentemente estamos hablando del País Vasco, lo que vemos hasta la ocasión son apuntes, son estancias veraniegas de confort, en la que como el artista no deja de trabajar, lo sigue haciendo 24 horas, pero no nos encontramos con grandes producciones artísticas. Estamos hablando de obras que son bellísimas, pero que normalmente tienen un tamaño de un folio, no puede tener otro tamaño porque las llevaba encima. Entonces esto es importante reseñar, como cuando expone, por ejemplo, en la Galería Petit en 1906 en París, ya es un artista consagrado, ya pues bueno, alquila el espacio y hace una gran exposición. Está hojeando el catálogo antes de venir y hay más obras de Asturias o, bueno, evidentemente de Javia, de Valencia, que propias de San Sebastián, y es porque realmente hasta, yo creo que en 1906 hay grandes hitos dentro de la producción que Blanca Ponsorolla los tiene muy bien, yo creo, ¿no?, consolidados. Hasta ese momento yo creo que el País Vasco no le había interesado tanto desde el punto de vista artístico, pero a partir de 1906 se producirá ya una pequeña transformación. No es el País Vasco en el sentido estricto, sino ya es Biarritz, en el que ya nos va a ir dejando algunas de las grandes obras pintadas en el territorio del País Vasco. En el año 6, para Biarritz, hace una sesión fantástica, tanto de bocetos como de grandes formatos, en el que la playa sigue siendo la protagonista, ¿no? Es muy importante, además, con el tiempo y conociendo la obra, se van notando matices entre la luz del Mediterráneo y la luz septentrional. Cómo se atempera, ¿no?, cómo hay otros colores en la paleta que no aparecen en el Mediterráneo, que aparecen en el norte, no solo en el País Vasco, sino en otras escenas de Galicia o de Asturias. Este año 6 está en Biarritz, pero pasa también por San Sebastián a ver las regatas. Bueno, aparte de ser un evento importantísimo, estamos ante una oportunidad de generar materiales artísticos, y uno de ellos es el tríptico, que lo hace en el año 8 y que se cree que pueden haber estado inspirado en el año 6, pero bueno, seguro que tenía material de sobra, que le hace José Artal para el Club de Regatas de Buenos Aires, que lamentablemente no se conserva como tríptico, sino por un error en el encargo de las medidas, y que el resultado final no debió de gustar a los comitentes porque lo habían demasiado abocetado. A mí me parece que esto es una joya de la historia del arte en España, sinceramente, me gustaría poder reunirlo en breve. Le fue devuelto al pintor y hoy en día está disgregado, pero ya nos da a entender esa visión que tiene Zuloaga, absolutamente camaleónica, Sorolla, absolutamente camaleónica, ¿no? Esa composición fotográfica en picado, ese mar absolutamente abnegado de barcas, esa figura de la elegancia en el marinero. Sus estancias en el País Vasco, concretamente en San Sebastián, que va a ser la que tractorice su presencia, serán prácticamente a partir del año 10 se produce en Zarauz, en San Sebastián a partir del año 11 hasta el año 21, que es cuando sufre ya su hemiplegia, y serán absolutamente estivales en todos los casos, excepto en 1916 y 1919. Pero antes de esa primera gran sesión en San Sebastián, esa primera presencia de Sorolla como pintor de gran formato de obras, aparte del tríptico y algunas piezas de Biarritz, lo tenemos en el año 10 en Zarauz.
Sin duda, el éxito que había tenido en el año 9 en Nueva York, que había hecho una gran exposición en la Hispanic Society, en compañía, en lucha con Zuloaga para mostrar esas visiones de España. Le había generado otros encargos, como era una exposición en Chicago y en San Luis, que se iba a producir en el año 11. Entonces, este verano de 1910 se dedica a hacer piezas sobresalientes en Zarauz, se aleja un poco de San Sebastián. Zarauz también había sido localidad y destino real, con esa gran playa, ¿no? La reina de las playas se llamaba, tiene un biotopo, al final tiene el monte y el ratón de Guetaria, que es muy característico, y aquí lo que va a hacer es otras escenas bajo los toldos, que son bueno, creo que se ha visto en pantalla perfectamente. Siguen existiendo los toldos, esto es como forma parte de esa iconografía costera, pero en esos toldos que se alquilaban, se tenían para estar, mirar. No solamente la playa, como les decía, es un lugar donde bañarse, ¿no?, sino también es un lugar donde se puede estar elegantemente vestido pasando la mañana. Esta es la obra que hemos traído recientemente al museo para conmemorar el centenario de la muerte del pintor, en el que aparece su mujer Clotilde y sus hijas y su hijo, María, Elena y Joaquín, creo, debajo de un toldo. Y bueno, creo que lo hace en esa luz del norte. Me gusta pensar que hay ciertas escapatorias a esa luz blanca tan característica de Sorolla, que pintores como Regoyos y Zuloaga odiaban sobremanera, que era la luz del mediodía, una luz blanca que es imposible de pintar, ¿no? Cuando Regoyos está pensando en los matices, está buscando el último rayo de la tarde para poder generar una gama cromática, él decía que la luz blanca no genera más que, ¿no?, una planitud. Aquí, en cambio, el toldo, que no se ve y que da título a la obra, está proyectando una sombra y se está generando una especie de gradaciones en las sombras y en la temperatura de color, que hacen que sea una obra absolutamente espléndida. Además, esa capacidad que tiene para recoger la quietud, ¿no?, y ese momento de serenidad. En otras obras de similar factura, ¿no?, con ese encuadre fotográfico tan característico y con esa iconografía, ¿no?, tan bien compuesta, de sillas, sombreros, blancos, niños, rosas, son piezas excepcionales. Como les decía, exponen en San Luis y en Chicago. Esta obra se adquirió en el Museo de San Luis. Él viaja hasta allí, se hace esta foto. A diferencia de Zuloaga, que tenía pánico a coger el barco, Sorolla no solamente, y al igual que Zuloaga, en esto eran muy similares, eran, como decía el Greco, ¿no?, la empresa de mi persona. Sabían que ellos mismos eran empresarios y tenían una marca y tenían una firma y tenían que acudir y tenían que promocionarse y controlar todo el proceso. Pero además de estos cuadros en gran formato, pero de una factura de 1,20 m, vamos a seguir contando con infatigables vistas de lo que es toda esa playa. Ahí a la derecha, ¿no?, se ve el ratón de Guetaria, detrás está la localidad de Guetaria. Aquí se ven los toldos, cómo se secan las toallas, porque bueno, el baño, una vez terminaba, no se podía uno pasear en bañador, tenía que estar cubierto con una toalla o vestido completamente. Allí tendrá un estudio, pasarán los veranos en el hotel, y me he fijado solamente en las imágenes de playa, son cuantiosísimos, son 2.000 óleos pequeñitos, están catalogados, no sé de San Sebastián cuántos puede haber, pero desde luego son una auténtica barbaridad. Acude a Guetaria, hace otro tipo de representación, y lo que va a ocurrir en 1910 es que, además de interesarse por los paisajes, por la playa y por las escenas, Guetaria, San Sebastián, que era un lugar ideal por su clima, pues sobre todo para su mujer y para su hija, tiene la particularidad que, bueno, como todos los que conocen el País Vasco, no te garantiza el buen tiempo en ningún momento. Y en 1910 lo que ocurre es que tienen una temporada terrible, malísima. Las hijas, además, cuentan en sus cartas, se aburren, no hay nada que hacer, solo ya no puede salir a pintar, por lo menos no le interesa salir a pintar. Seguramente otros artistas, supongo otra vez el caso de Regoyos, hubiese salido todos los días, como lo hacía también Van Gogh, pero él lo que busca, porque no puede dejar de trabajar, son los interiores,
y nos deja afortunadamente algunas de las imágenes bellísimas del mundo de las tabernas, ¿no? Asando sardinas, piezas en gran formato que también se van a exponer internacionalmente. Le cautiva la imagen de los borrachos, ¿no? Los chacolineros y los bebedores de sidra. Esta obra, que además de ser de una potencia magnífica, ha tenido el honor de ser la primera obra que ingresa a la National Gallery de Londres, entonces es un auténtico hito. Sigue hasta Lekeitio, una localidad ya vizcaína, y seguirá haciendo la figura del bebedor, de sus diferentes fórmulas, porque son absolutamente magnéticas, y aquí vemos una imagen ya más profunda, ¿no? de las figuras, de los personajes que protagonizan esos interiores, y que, como había hecho su amigo, con una peor calidad, ¿no? Ignacio Ugarte, compañero también en la zona y buen amigo, se interesa por ese universo. Pero para Sorolla no era nuevo, porque ya lo había hecho poco antes en Segovia. Había hecho la figura de un bebedor, ¿no? Una adecuación, una versión actualizada de lo que ha pasado en Segovia, lo está haciendo ahora en el País Vasco. Pero es que en Segovia teníamos a Ignacio Zuloaga haciéndolo antes, ¿no? Estamos aquí en un momento del galgo y la liebre. Zuloaga se había interesado también por el único tema que tiene ambientado en el País Vasco, es ese amarretaco, que bueno, casi es un homenaje a Velázquez, y lo he traído aquí a colación porque ese amarretaco, que ahora está en Berlín, anteriormente fue cambiado por esa obra que tienen en pantalla, esas dos mujeres parisinas, que aunque desde una óptica moderna y bueno, descontextualizada su codificación, se entendían que eran mujeres parisinas de la Belle Époque, realmente eran dos prostitutas del bosque de Saint-Claude. Entonces, cuando acaba en la colección del Kaiser Guillermo I, el Kaiser decide pedirle al pintor que lo cambie, y lo cambia por ese amarretaco. Pero no era el primero que se había dado cuenta que ese personaje o que esa escena no era una escena de dos mujeres elegantes. Su primer propietario fue Alejandro Anitua, un empresario vizcaíno que tenía una gran fortuna y tenía residencia en Lekeitio, muy amigo de Sorolla, será el máximo coleccionista de Sorolla en estos momentos. De hecho, entre sus desvelos y sus cartas, le escribe a Sorolla diciéndole que le había encargado un cuadro a Zuloaga, pero Zuloaga le había mandado dos grisets, dos prostitutas, por así decirlo. Entonces decide devolvérselo, y de ahí la aventura alemana. Alejandro Anitua. Y aquí hago un pequeño parón para ese otro universo Sorolla en el País Vasco. Llega a atesorar, quiero recordar, 8 obras. Una de ellas el bautizo, una espléndida pieza, y se hace una reseña en prensa que nos da a entender un poco cómo era ese universo. Eran obras de todo tipo, desde temas religiosos, temas costumbristas, hay otras que no se conocen, como el mercado, una serie de piezas que además tuvo la particularidad, y intentar resumirlo con pocas palabras es muy complejo. En Bilbao se está viviendo una efervescencia artística, como les he señalado. Hay un asociacionismo, hay pintores de vanguardia, hay pintores modernos, y están obsesionados con los academicistas, con el clan Benlliure, ¿no? Zuloaga quiere incorporar a Picasso ¿no? Que luego ellos se van a dividir, ¿no? En la Exposición Universal, no le dejan. Entonces el clan de los Benlliure, como se llama, en el que está Benlliure, Villegas, Pradilla, también está Sorolla, es invitado en la sexta y última exposición de arte moderno que se hace en Bilbao. Se hacen de 1900 a 1906. Había habido la exposición de 1894, luego habrá la exposición internacional del 19, se quiere consolidar como un lugar de vanguardia. Y la estrategia de Manuel Losada, que es el que está celebrando la exposición, es incorporar algunas colecciones privadas, porque entienden que los coleccionistas y la burguesía pueden sustentar las exposiciones de arte moderno. Y bueno, y luego el fin final, que es generar un museo. El caso es que se invita a Anitua presta 8 obras, sus 8 cuadros de Sorolla, y Zuloaga, cuando se entera de la situación, pide que se descuelguen sus cuadros. Monta como hacía todo Zuloaga, absolutamente monta una auténtica, por carta y entre amigos, una auténtica queja formal, porque entendían que ellos eran un colectivo que luchaban contra ese academicismo, y claro, no solamente era Sorolla, también estaba ya un cuadro de Fortuny, incluso había un cuadro de Meissonier, entonces había una estética de las que ellos se querían desligar.
Esto da a entender en qué universo nos estamos moviendo en pocos kilómetros y visualmente a veces muy difícil, ¿no?, de poder desentrañar cómo un cuadro de Zuloaga y de Sorolla puede tener semejante rivalidad. La rivalidad, no tanto de Sorolla y Zuloaga, o por lo menos no la conozco, la de Zuloaga-Sorolla fue absolutamente radical, no le permitía absolutamente nada. Recuerdo leer las cartas cuando están preparando la exposición para hacer conjuntamente en Nueva York, en la Hispanic Society, que inicialmente era simultánea, pero Sorolla se adelanta, manda muchísimos cuadros, por lo cual no hay hueco para Zuloaga. Zuloaga se queja amargamente y se tira el siguiente mes escribiéndole a Huntington, quejándose de la actitud de Sorolla por cualquier motivo, que no vea sus obras, que no abra sus cajas, que no decía el montaje. Y cuando ya no tiene nada que decir, lo único que le dice es: recuerda, es valenciano. Es una obsesión, y de verdad que todos sus escritos, bueno, en el caso de Zuloaga es más visceral, pero es verdad que toda esa colonia de artistas de vanguardia, como los críticos de arte, como Gutiérrez Abascal, Juan de la Encina, también le pasará, ¿no?, a otros artistas de la propia generación de Zuloaga, no ven a Sorolla como un artista de modernidad, en sentido que lo entendían ellos en aquel momento. Les pongo en pantalla del año 11 al 21, como les decía, va a acudir a San Sebastián, excepto el año 16 y el año 19, pero a partir del año 10 la trayectoria de Sorolla se ve absolutamente alterada. ¿Por qué? Porque después de su éxito en Nueva York, Huntington, para Hispanic Society, le encarga los grandes paneles de las visiones de España, ¿no?, un gran proyecto en un gran formato para recoger, esencializar las provincias, ¿no? Ya estamos viendo, no hemos reparado, pero cómo su pintura se va haciendo cada vez más sintética, incluso cómo esencializa cada vez más los rasgos y las formas. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que esa actitud que estaba haciendo en un pequeño formato lo tiene que llevar al gran formato, y además se desvive porque tiene que hacer casi un trabajo antropológico. Tiene que ir a los sitios, descubrir los espacios, entonces hace una especie de rallies. En el año 11 le da un lustro, le da 5 años de encargo, y en el año 11 ya se pone a hacer diferentes provincias, y claro, en el caso del País Vasco sabemos que se fue a Durango, se fue a Ondarroa, se fue a Lekeitio. El año 12 concretamente está en Lekeitio haciendo estos personajes, marineros, directamente de faena, de puerto, dos mujeres que en sus cartas son pasiegas, son santanderinas, pero las pinta en Lekeitio, o sea que él está jugando y aprovechando el tiempo, aunque finalmente será una escena, en el caso del País Vasco, será una escena, un juego de vuelos en Guipúzcoa, la que represente a las provincias vascongadas. En el año 12, su presencia ya en la capital guipuzcoana pues era tomando apuntes, bien en la playa, bien de sport, bien del interior, bien del exterior. Vamos a ver cómo aparecen los verdes, habla mucho de los verdes que Sorolla decía que nadie le había enseñado a pintar verdes. Hay muchos tipos de verde, hay uno muy gracioso que le llama el verde reuma, que ya nos da a entender, y sobre todo lo que vemos aquí es una serie de relaciones artísticas personales, en este caso con un médico, que estará, o sea, el médico de la familia, después del médico Simarro, y bueno, Marañón, que debe estar por ahí, que es Madina Beitia, y cuya casa, en una villa, en Aizetua, les pasa los veranos, y en sus jardines aparecen sus hijas descansando, apoyadas en un árbol, de una manera, como se puede comprobar, absolutamente estilizada y desprovista prácticamente de rasgos, sintetizada en grandes pinceladas, como son las de Sorolla, muy largas, a veces empastadas, acuosas y realmente rápidas. Decía Regoyos que Sorolla pintaba más rápido que las cigarreras hacían los cigarrillos en las el pobre Sorolla, yo creo que estaba un poco aislado entre esta, digamos, turba de artistas modernos, ¿no?, que tenían que buscar al final un enemigo común, y yo creo que el que más descollaba era Sorolla, con diferencia, porque los de la generación anterior, Pradilla, Villegas, Jiménez Aranda, directamente no estaban ni en la línea de pensamiento. Las notas, esos verdes reumas, ¿no? Aquí hay una obra que Luis Alberto me ha cedido, que era inédita, que es ese paisaje de San Sebastián, que tienen a su izquierda.
Y aquí lo que va a estar es acompañado de una serie de figuras que les paso brevemente, como es Ignacio Ugarte, el que retrata, pintor, también había conocido en su época romana, si no recuerdo mal, y que bueno, tiene una villa en Ugarte en la época romana. Y el propio doctor Madinabeitia, que también le retrata y con el que pasará sus veranos en San Sebastián. De Ugarte, para que podamos entender, no solamente hay una complicidad personal, van al Café Oriente, creo que es, donde pasan tardes, ¿no?, de café hablando, ¿no?, y divagando. Allí también se incorpora a Regoyos, que Regoyos está viendo San Sebastián y como es un personaje muy singular, no tiene ningún impedimento en reunirse con nadie. Lo que sí es verdad es que nunca habrá una relación de amistad. Aquí vemos la pintura de Ugarte, ya se puede entender en qué línea se profesa, y aquí una fotografía que ejemplifica muy bien cuál era su camaradería, ¿no? Es Ugarte y Sorolla pintando la playa. Otra figura importantísima es la de Rogelio Gordón, un artista también formado en el paisaje, formado en la estela de Carlos de Aes, plenerista, que bueno, desde una época muy temprana se dedica a hacer obras con ese sabor tan del naturalismo, tan bueno, iba a decir de paso parisino, ¿no?, porque está en Francia, está en Bruselas, luego está en el norte, está en diferentes espacios artísticos, y lo que nos va a dejar es también esa iconografía de la ciudad, como ese fantástico reloj de San Sebastián que también había pintado Sorolla. Grandes amigos, comparten aperitivos, le retrata en un par de ocasiones, e incluso aquí vemos algunas piezas que el propio Sorolla le dedica y que se conservan actualmente en el Museo San Telmo de San Sebastián. Incluso una serie de dibujos que, a diferencia de otros dibujos que son más abocetados, aquí ya en cambio hay algunos toques de color, son piezas, digamos, más acabadas y más logradas. Y ya por ir finalizando, en el año 17, lo que va a ocurrir es que finalmente la familia Sorolla se asienta en San Sebastián, la enfermedad truncará el proyecto vital, y alquilan una Villa Sorolla, que está en las faldas del monte Igueldo, y bueno, la vida en San Sebastián se ve pues muy afectada por la presión que tiene el pintor en el encargo de Huntington de las visiones de España, ¿no? Él en sus notas, sus cartas, constantemente dice: estoy cansado, todo el dinero de Huntington no merece la pena. Es una sensación de estrés y de agobio, porque acometer aquel proyecto le estaba consumiendo. Es posible que alguna vez se ha hablado que puede ser incluso una causa que puede acelerar, ¿no? O sea, al final se psicomatiza todo y desde luego el estrés no ayuda. En este periodo del año 17, en estos finales de la década de los 10, la capacidad que tiene de realizar sintéticamente sus paisajes, fundamentalmente del Monte Ulía y del Rompeolas, es excepcional. Los azules cogen un tono absolutamente único. Vemos a un artista completamente maduro, completamente consciente de la deriva a la que quiere llevar sus obras, con piezas en las que las escorrentías, esas manchas de color van haciéndose cargo de la propia composición. Hay obras grandes, hay obras pequeñas en tamaño, pero grandes en ambición y en factura. Y simplemente para finalizar y dar paso a las preguntas o las dudas si las hubiera, pues cerrar con una de las obras que también presenta esas escorrentías, ese carácter inacabado, que es el retrato de Miguel de Unamuno, un personaje bilbaíno, vasco, una obra que se encuentra en nuestro museo y que quedó inconclusa porque Huntington, además de encargarle las visiones de España, también le encargó una serie de protohombres, ¿no?, de la cultura y de la hispanidad, y uno de los retratos que tenía que cometer era el de Unamuno, que Unamuno era de la facción de los Zuloaga. Entonces estaba muy contento que le fuese a hacer el retrato. Además tuvo que ir a Salamanca, en un verano, en un momento muy determinado, hizo una primera sesión y no
pasó el tiempo y en el año, creo que es en el año 21, le dio la hemiplegia y ya provocó que la obra jamás se terminara y tuvo que ser Zuloaga el que hiciera el retrato que hoy en día cuelga de las paredes de la Hispanic Society. Sin más, ha sido un placer mostrar poliédricamente todo este universo y espero que les haya gustado. Un placer. Muchas gracias.